Bueno, y hablar con Eduardo Baudo es un placer. Nos hemos extendido en el cafecito. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, la verdad que en el cafecito fue espectacular porque uno habla de muchos temas, ¿no? La verdad que estamos acá en este complejo fantástico. Felicitaciones. Han hecho una gran empresa acá en Villa Parque Siquiman. Bueno, sí, la verdad que hemos cumplido un sueño. Haber hecho semejante obra en Villa Parque Siquiman para nosotros fue uno de los sueños más grandes que hemos tenido desde que comenzamos con mi socio. Esto era la frutillita del postre. Yo veo que vos venís, nosotros ya nos hicimos habitués también porque esto te llama, alguna tarde sentado afuera mirando el lago, es un relax muy importante, ¿no? Sí, la verdad que acá yo digo que la única forma de cargarse de energía es estar acá en Veneto Village, porque acá te cargas de energía, te relajás y es como que cargas las pilas para seguir haciendo todas tus cosas que tenés que hacer. Llegar acá es como estar en otro mundo, ¿no? La gente que nos ve en todo el país y seguramente están pensando en venir a Córdoba, esta es una invitación o una fija que se puede dar para pasarla muy bien. Sí, la gente que quiera venir acá simplemente no tiene que buscar nuestras páginas, Veneto Village Oficial, y puede venir realmente a pasar un fin de semana, un día, 2 días, 10 días, 15 días, realmente a disfrutar de todo lo que encierra Veneto Village. Porque Veneto Village no solamente encierra lo que es la belleza turística que tiene, la belleza paisajística, sino también todo lo que encierra Veneto Village, el área deportiva, los restaurantes, llegarse hasta los teatros de Carlos Paz, que estamos acá a un minuto, a todo. Así que la verdad que llegar a Villa Parque Siquiman es encontrarse en un Caribe cordobés. Sin dudas. Acá estamos en Village Lake, que es el resto grill espectacular. Vengan a probar la gastronomía, que es fantástica. Sí, la verdad que bueno, esto ha sido, lo hemos creado hace poquito, es muy nuevo, pero realmente está dejando que hablar, la gente realmente se va muy conforme y cada día estamos mejorando esto, ¿no? La verdad que tener un almuerzo, una cena, un desayuno, una merienda sobre el lago y ver este paisaje realmente lo haces con mayor gusto, ¿no? Esa es la verdad, que disfrutar un café acá, disfrutar un almuerzo, una cena o venirse a tomar un trago, realmente deja a uno, le llena el alma esto. Y están techando también la parte de afuera para darle más comodidad a la gente, ahora que ya llega el otoño-invierno, seguimos todo el año. Sí, la verdad que bueno, techarlo afuera es tanto para el verano como para el invierno, a los fines de que bueno, en el verano el sol que te mata, porque el sol los calores son fuertes y las amplitudes térmicas también, y por eso entonces bueno, techarlo afuera y tratar de ir cerrándolo con calefacción y todo para que la gente pueda disfrutar tanto invierno como verano. Bueno, vamos a invitar a la gente que se lleguen, los teléfonos y todas las vías de comunicación están en pantalla, que eso es muy importante, y háganos caso, vengan, que no se van a llevar ninguna sorpresa, al contrario, se van a ir llenos de paisajes hermosos que tienen acá. No, la verdad que para nosotros, la gente que viene, lo mejor que hace es una crítica realmente favorable, hermosa, y que a nosotros nos llena de orgullo cuando la gente se va, pero tan contenta y maravillada de que cordobeses hayamos hecho esto, que realmente en este lugar, Villa Parque Siquiman, que es un antes y un después, de Villa Parque Siquiman es un antes y un después. Acá se conocía Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, y hoy es Villa Parque Siquiman, es otro de los puntos muy importantes que tiene la provincia de Córdoba y las sierras cordobesas. Le mandé el video a amigos míos en Buenos Aires y me dice, ¿qué es eso? Disney, ¿a dónde estás? Sí, la verdad que no. Bueno, nosotros le decimos que es el Caribe cordobés, ¿no? Como esto la idea fue tomada de los grandes hoteles del Caribe sobre el mar. La diferencia es que nosotros en vez de tener el mar tenemos el lago, pero realmente tenemos la montaña que nos diferencia y tenemos lo verde, lo paisajístico, que realmente estamos en una zona microclima, así que realmente acá, y hay un polo energético que no sé si lo da la gente, lo da el lugar, pero la gente se va con una energía positiva tremenda.